Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Nosotros hoy estamos como iglesia más una vez reunidos para alabar el nombre del Señor, también estudiar su palabra. Nosotros hoy vamos a tratar de un tema que quizás es un tema que se sabe muy poco sobre esto, y muchos usan este tema como pretexto para continuar en sus errores, o para no creer en Dios, o para no tomar una decisión al lado de la verdad. La pregunta es, ¿por qué creó Dios la humanidad si sabía que iban a pecar? Para que podamos entender esto, si hay nobleza, si hay justicia en todo esto, si hay amor en realidad en todo esto, tenemos que volver al inicio, antes de la creación. Pero para que podamos entender esto, vamos a situar algunas verdades que, si estas verdades no están bien situadas, es imposible llegar a la verdad, llegar al conocimiento de por qué Dios creó la humanidad. Antes que abramos nuestras Biblias, vamos a arrodillarnos y pedir a Dios que nos bendiga en este tema. Usted, por favor, no abra su Biblia sin antes elevar a Dios una oración pidiéndole que te ayude a comprender. Eterno Dios y Padre, nosotros en el nombre de Jesucristo elevamos a ti la petición, Señor, de que derrame de tus bendiciones celestiales, espirituales sobre nuestras vidas, con el propósito de que podamos entender la verdad expresa en tu palabra, también el propósito verdadero de la creación de la humanidad y demás cosas que necesitamos comprender. Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, hicimos la oración reconociendo que Dios es el que da el entendimiento. Entonces ya vamos a entrar en el tema, porque es un tanto largo y nosotros no queremos quedar mucho tiempo para que no nos cansemos, ¿verdad? Esto no está tan claro en la Biblia, pero con un poco de estudio y tiempo se puede saber, y te lo aseguro, que si usted ama a Dios en verdad, después, al final de ese mensaje, usted lo amará aún más, por saber la nobleza del propósito de la creación de la humanidad y del universo. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Verdad? ¿Y por qué tenemos el problema del pecado? La historia del pecado, ¿verdad? Y con todo esto vamos a tratar de comprender. Bueno, el primer tema que nosotros tenemos que tratar antes de iniciar es la mortalidad del alma. Muchos comprenden que nosotros tenemos un alma aparte del cuerpo, que cuando el cuerpo se muere, el alma queda por ahí o va a alguna parte. Unos dicen que va al infierno, otros dicen que va al paraíso, etc. Esto no es verdad. La Biblia nos enseña que el hombre, cuando muere, el cuerpo vuelve al polvo, de donde era, y el espíritu, que es el aliento de vida que viene de Dios, pues vuelve a Dios. El hombre impío y el justo, la misma cosa. Por esta causa, por esto que nosotros cuando morimos esperamos o la venida de Cristo para la salvación, o el día del gran juicio final, para donde seremos resucitados para recibir o la vida o la muerte. Entonces no hay vida después de la muerte, y esto vamos a ver por la Biblia. Estoy usando aquí una versión de la Biblia de la traducción de Reina Valera 1909, porque en la mayoría de las Biblias nos traen la palabra alma, ¿verdad?, en este texto, en las traducciones en español. Ya en portugués es común. Génesis 2:7 dice así: formó pues Jehová Dios el hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz el soplo de vida, y fue hecho el hombre alma viviente. Entonces hizo Dios, pues es que tu Biblia diga, y el hombre pasó a ser
pasó a ser un ser viviente, algo así. Pero el sentido es el mismo. Dios sopla el espíritu, el aliento de vida en la nariz de Adán, en este muñeco de barro, vamos a decir así. Obviamente no fue así, porque Dios tiene sus técnicas un poco más aprimoradas que las de nosotros, infinitamente. Si vamos a comprender que la tierra es hecha de átomos compuestos de hidrógeno, nosotros también. Entonces, cuando dice que tomó el polvo de la tierra para hacer un carne, podemos comprender de que la técnica es un poco, o sea que mucho más avanzada. Pero el detalle es que Adán era polvo, Dios le formó del polvo y sopló. Entonces ahí recién pasó a ser un alma. Con base en ese texto nosotros ya vemos que el alma es la unidad del cuerpo con el espíritu. Cuando esto se separa, se deja de existir. Eso nosotros vamos a ver por la Biblia. Eclesiastés 9:10 dice así: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o en la sepultura, dependiendo de la traducción, a donde tú vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sea escuchada sus palabras. En la sepultura no hay ciencia, eso es lo que yo quiero destacar aquí. No hay conciencia. La persona murió, apagó, espera ya el arrebatamiento o el gran juicio. Eclesiastés 12:7 dice así: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, como nosotros vimos en Génesis que el hombre fue hecho del polvo y Dios sopló el espíritu, o sea que el aliento de vida, pues cuando muere esto se separa y se acaba. El polvo vuelve a ser polvo y el espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios. No hay un alma que queda por ahí o que va a algún lugar, no hay, eso no existe. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Entonces no hay ciencia, no hay sentimientos en la muerte. ¿Cómo pues alguien dirá que existe un alma por ahí que va a sufrir por algún lugar o que va a recibir aliento en algún lugar? No, nosotros somos alma viviente en cuanto estamos vivos. Murió, espera el arrebatamiento o espera la condenación. Eso es importante. Entonces, Jesús trató del tema de la muerte como un sueño. No sean ignorantes en cuanto a los que duermen. La persona que duerme no tiene conciencia de lo que se pasa alrededor. Entonces, esto tenemos que dejar muy claro. El segundo punto, que es muy hablado, incluso por las religiones neopentecostales, que el infierno sería eterno. Esto de ninguna manera refieres al carácter de Dios. Crear un ser para tirarlo por la eternidad, en una eternidad de sufrimiento. Esto no es justicia ni para nosotros que somos pecadores. Imagínense para un ser de amor. ¿Cómo entender esto? Vamos a hablar rápidamente. Entonces, ya que la persona muere y espera o el arrebatamiento o la condenación sería eterna. Sí, será eterna. Pero, ¿cómo va a pasar la eternidad? Vamos a ver. Isaías 66:24. Aquí habla, ¿verdad?, de los salvos que verán. Ellos verán alguna cosa. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres
de los hombres que rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Cómo entender este texto? Primeramente, es importante destacar que acá dice cadáveres. Cadáveres son personas muertas, no son personas vivas. Un cadáver es algo que ya se murió. Ok. De los hombres que rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Bueno, aquí dice que el gusano nunca morirá. Aunque fuera literal este texto, lo que no va a morir es el gusano y no la persona. O lo que no se va a apagar es el fuego, y no quiere decir que la persona estará ahí quemando. Pero ese texto tampoco es literal, es simbólico. Esto significa que si alguien logra recordar de lo que sucedió con aquellos que transgredieron o desobedecieron o rebelaron contra Dios, pues esto será un horror. Por eso quedará vivo, quizás en la memoria, ¿verdad? Entonces, porque aquí al principio del texto ya nos deja claro que la persona murió, pues es un cadáver. San Mateo 25:41. San Mateo 25:41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿El fuego eterno fue preparado para quién? ¿Para nosotros? No, para el diablo y sus ángeles. Pero tampoco dice que aún el diablo y sus ángeles quemarán eternamente, pero dice que el fuego es eterno. Y cuando la Biblia trae fuego eterno, ¿qué significa? Antes de llegar a esto, leamos todavía Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:20. Dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba al caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí habla de la venida de Cristo, cuando Cristo aprisiona a la bestia, el falso profeta. Por eso muchos dicen que Cristo volverá antes, ¿verdad?, de la tribulación, pero obviamente la Biblia no dice eso. Cristo viene y entonces aprisiona estos seres sobrenaturales, que serían la bestia, ¿verdad?, y sus ángeles. Pero los seres humanos que están vivos en ese entonces, que no están conforme a la palabra de Dios, pues morirán al ver la gloria de Cristo. Y aquí tampoco dice, ¿verdad?, que van a quemar eternamente. Tenemos un hecho aquí de que se mueren. Apocalipsis 20:14. Y ahí muchos entienden, ¿verdad?, que el infierno es el lago de fuego. No, no es así. El infierno tampoco es el lago de fuego. ¿Por qué? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades. Hades es la palabra que se usa para traducir infierno. O sea que Hades y Seol es básicamente traducida en muchas traducciones como infierno. La muerte, en el portugués por ejemplo, es infierno. La muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Y ahora, ¿cómo entender? Si el infierno no es el lago de fuego, no. El infierno es la sentencia de condenación. Y cuando una persona es lanzada para ser destruida en el lago de fuego, pues destruye también su condenación y deja totalmente de existir. Entonces, ahora vamos a comprender qué significa el fuego eterno en la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas 1, capítulo 1, versículo 7. Dice así: Reina Valera 1960. Como Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Y yo os pregunto, ¿hay algo quemando ahí? Hoy en esta localidad, según se cree, es el Mar Muerto. Hay tanta sal ahí que no hay vida en este lugar, porque Dios dijo que jamás volvería a existir. Entonces el fuego eterno quiere decir que será quemado, destruido y jamás volverá a existir, incluso Satanás. Bueno, puesto estas dos cosas, se nos queda más fácil comprender el propósito divino ahora, ¿verdad? Dios es justo. Esto nos dice la Biblia, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. La Biblia nos describe un Dios perfecto, con obras perfectas, justo, recto. ¿Cómo nosotros podemos culparle a Dios por haber por haber creado a la humanidad? Con nuestra mente tan finita, podemos decir lo contrario de lo que dice la Biblia. Que Dios se equivocó. Y yo ya escuché, ¿verdad?, personas estudiosos diciendo que Dios es vanidoso. Eso es prácticamente una blasfemia. Esto no es verdad. Dios es un Dios de amor. Y estas conclusiones son mera falta de entendimiento y quizás de reverencia también a Dios. La Biblia dice que Dios es recto. Entonces, con base en esto tenemos que estudiar la palabra y intentar entender por qué creó Dios el ser humano si sabía Él que pecaríamos, que el hombre caería, que habría la historia del pecado, por ejemplo. Los ángeles también es importante. Los ángeles también aprenden y son libres. Los ángeles no son robots que están ahí en el cielo adorando a Dios porque Dios los mandó. No es así. Los ángeles son libres y también aprenden. La prueba, Job 4:18. Dice así: He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Otras traducciones traen locura en sus ángeles. O sea que el ángel, cuando es creado, él tiene su mente como una criatura y tiene que aprender. Y en este proceso, no es que peca, pero muchas veces tiene voluntad de hacer cosas que aún no es para él hacer, para que él haga. Por ejemplo, cuando Jesús sufría cargando su cruz, yo puedo pensar que quizás un ángel de estos más jóvenes, ¿verdad?, sin experiencia, quisiera llegar al lado y llevar la cruz con Jesús. Pero viene otro ángel de mayor autoridad y dice: no conviene que hagamos esto, porque no es la voluntad del Padre. Aunque sea por amor, aún hay, ¿verdad?, esta inocencia de quizás hacer algo que Dios 100% no estaría de acuerdo. Más o menos esto, lo que entendemos. ¿Y cómo entendemos que son libres? Pues Ezequiel 28:14. 28:14. Ezequiel 28:14 dice así: Tú, querubín grande, protector, yo que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en el medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló la maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, aquí habla de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, de cuando él era
ángel cubridor, el arcángel, o sea, querubín, ¿verdad? Cubridor de la gloria de Dios. Y él se ensoberbeció. ¿Por qué? Porque tenía libertad de hacer lo que quería. Pero él conquistó tantas cosas, ¿verdad? Incluso la tercera parte de los ángeles celestiales conquistó muchas cosas, pero esto le subió al corazón y creyó que podía ser mayor que Dios, a causa de su belleza y todo esto. Bueno, esto nos deja comprobado que un ángel, si quiere pecar, puede. Él no está limitado a no pecar. Él puede, pero él no lo hace, los ángeles celestiales no lo hacen por temor a Dios y por entender que la ley es la mejor opción. Que obedecer a Dios es la mejor cosa que tenemos que hacer. Lo demás nos trae la muerte, obviamente, también el caos y el desorden. Puestas estas cosas, ahora sí podemos entrar en nuestro tema de la pregunta. Para que podamos entender por qué creó Dios el universo y también sabiendo Él de la historia del pecado, tenemos que volver al inicio, antes de la creación, para que podamos entender. Al inicio el Padre estuvo solo. Hubo un tiempo que el Padre estuvo solo sin la presencia de Jesucristo. Y luego engendró a Jesucristo. Esto podemos ver en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando de Cristo. Algunas Biblias traen sus orígenes, o sea que Cristo se originó o fue originado en la eternidad. Cristo no fue creado. ¿Cómo se originó Jesucristo? Proverbios 8:22. La Biblia nos dice que el Hijo es la sabiduría del Padre. O sea, aquí está hablando de la sabiduría, pero por el contexto vamos a entender de qué habla del Señor Jesucristo. Por lo que ya leímos de sus orígenes, o sea, que de sus salidas en la eternidad. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio de antiguo antes de sus obras. Este texto nos permite también entender Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. En el principio, la palabra que es Cristo hoy estaba en Dios o con Dios, en el sentido de poseer, de estar en sí. Y después sí, una vez engendrado, Cristo vino y se hizo carne y habitó entre los hombres, representando a Dios Padre. Bueno, sigamos. Versículo 23. Eternamente tuve principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Entonces Cristo antes de los abismos fue engendrado. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de que los collados, ya había sido engendrada. No había aún hecho tierra, ni los campos, ni principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los montes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen a su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo a solas delante de él en todo tiempo. Bueno, algunas traducciones llega a decir que Cristo estaba con Dios y era su alumno. Pues es la misma cosa. El Padre hacía, Cristo lo ayudaba. La Biblia dice, ¿verdad? En Juan también, que nada de lo que fue hecho sin Cristo fue hecho. O sea que Él creó también todas las cosas junto con el Padre. Es lo que estamos viendo aquí.
Entonces, antes de la creación, Cristo, o sea que el Padre estuvo solo, después engendró a Cristo. Cristo entonces pasó a estar con el Padre al lado de su Padre. Y entonces empezaron a crear las cosas todas. Y para que podamos entender y hacer el enlace del tema, vamos a leer Apocalipsis 13, versículo 8. Y ahí vamos a entender qué ocurrió antes de la creación. Dice así, Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquí habla de la bestia ahora, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una pregunta, ¿Cristo murió antes que existiera el mundo? No, Cristo murió 4.300 años después, aproximadamente, de la creación. Entonces, ¿cómo dice acá que Cristo fue inmolado o fue muerto desde el principio? Porque antes que creara Dios todas las cosas, Dios sabía lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y entonces hubo la charla entre padre e hijo. Seguramente, vamos a ilustrar, ¿verdad? Nosotros no somos dioses ni tampoco pretendemos cualquier cosa de género. Pero imagínense ustedes, el padre, bueno, mi hijo, nosotros que tenemos que hacer o queremos hacer un universo donde haya seres libres que tomen sus propias decisiones, pero que sean felices, porque yo quiero que sean felices. Y el hijo, sí, padre, hagamos. Pero el padre dice, pero bueno, al crear seres pensantes, seres libres que toman sus propias decisiones, puede que uno, tal vez, se ensoberbeza y quiera tomar un rumbo al cual nosotros no pusimos. Quiere desobedecer los mandatos, las reglas de convivencia. Y nosotros, ¿cómo haremos para rescatar? ¿Verdad? Y Cristo comprendió de que al hacer el universo con seres libres, con seres inteligentes, puede que uno quisiera tomar su propio camino. ¿Y cómo haría para rescatar entonces el gobierno de Dios? Porque de esto estaban preocupados, porque una vez que Dios creó todas las cosas, creó también las leyes, con seres libres pensantes, quizás uno puede pensar, bueno, Dios creó todo, Él creó las leyes, ¿cómo nosotros podemos saber si que las leyes de Él son las mejores o son justas? Que vamos nosotros a probar otra manera. Bueno, nosotros sabemos que esto no así exactamente pasó, pero pasó. Satanás se ensoberbeció y decidió hacer su propio camino. Imagínense ustedes ahora Dios, el Padre, intentando convencer a Satanás a no pecar. Porque Dios es un Dios de amor, Él no obliga a nadie a obedecerle. Y imagínense las ilustraciones, ¿verdad? Las palabras, la sabiduría empleada para intentar convencer a Satanás no hacer. Y Satanás siguió en su propósito de desobedecer, de ensoberbecerse en contra de Dios, de rebelarse en contra de Dios. Y llevó a muchos de sus comandados, ¿verdad?, en pos de él. Y ahí surgió el problema. El gobierno de Dios delante del universo estaba quizás en duda, podemos decir así. ¿Por qué? Porque muchos otros seres que miraban a Satanás y ¿será que quizás por alguna razón no está correcto? Dios tampoco le podía matar a Satanás, a destruirle. ¿Por qué? Porque al destruir Satanás, sin probar que la maldad de Satanás era en realidad maldad, pues podría ser tenido como un tirano, o como se dice hoy, son gobernantes que son autoritarios, dictador. Podría ser considerado un dictador, pues él no me obedece, le voy a matar. Y nosotros vimos que la justicia de Dios es plena. Él no hizo esto. ¿Qué él hizo?
sacó a Satanás del medio de la congregación, o sea, del cielo, para que no contamine a los demás, y le tiró. Pero ahora necesitaba probar para el universo que Satanás en realidad estaba equivocado. Era necesario dejar que las obras de Satanás producieran frutos, para que el universo pueda ver que los frutos de la obra de Satanás son equivocados y generan caos, desorden y muerte. Entonces Jesús entendió el tema y dijo: Padre, yo voy a salvar el mundo. Yo voy a salvar la raza humana, el universo, y sobre mí yo acepto la responsabilidad. Por eso que, como decía el pastor Jairo semanas pasadas, Cristo fue el amén, el así sea. Cuando el Padre preguntó: hagamos el universo, pero necesitamos de un Salvador, Él dice: aquí estoy. Entonces ya estaba decretado que Cristo moriría por nosotros, o por causa del pecado, para salvar el universo, para mantener en orden el universo, para mantener los seres que habitan el cielo y en otros planetas en plena felicidad y en orden, probando el gran amor de Dios, porque Cristo descendió, se despojó de todo lo que tenía, del principado del cielo, del cuerpo majestuoso que tenía, se despojó de todo eso, se humilló hasta el polvo, descendió aquí, fue humillado otra vez y murió. Todo esto para salvar una raza perdida, una raza que fue hecha, o sea que desobedeció a Dios, que fue engañada, pero que desobedeció a Dios. Y Cristo probó que tenía en Él el mismo amor que el Padre. ¿Por qué que el Padre no vino? Porque el Padre es inmortal, el Padre no puede morir. Y la regla del universo, que es el salario del pecado, es la muerte. Entonces, alguien tendría que morir por nuestros pecados, por así decir, por ejemplo, para que pudiéramos ser salvos. Entonces, Cristo vino y pagó el precio, ¿verdad? Y cuando Él vino y pagó el precio por nosotros, ¿qué más estaba sobre Él? La Biblia dice que el gobierno de Dios también estaba sobre sus hombros. O sea que la responsabilidad de justificar las obras de Dios estaba sobre Jesucristo. Nosotros ya hablamos de esto en nuestro video con más detalles. Se puede buscar en la página de YouTube, en la página de Facebook. Habla sobre conociendo a Jesucristo. Algo así está el título. No es tan antiguo el video. Va a hablar de eso con más detalles. Isaías 9:6 es lo que nos da la prueba de que Cristo, cuando vino, el gobierno de Dios estaba sobre sus hombros. Isaías 9:6 dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Algunas Biblias dicen el gobierno reposará sobre sus hombros, o el principado reposará sobre sus hombros. Es la misma cosa. La soberanía de Dios estaba puesta sobre Cristo, porque Cristo tendría que probar al universo que Dios sí es un Dios de amor, y que sí, la ley de Dios es digna de obediencia, porque Cristo tuvo cualquier oportunidad de pecar aquí en la tierra, en todo fue tentado, dice la Biblia. Y cuando Él en todo es tentado, Él escoge: bueno, para mí es mejor morir que desobedecer a Dios, ¿verdad? Y los ángeles estaban mirando todo esto, para ver si en realidad la ley de Dios era capaz de salvar personas, ¿verdad? De conducir las personas a la verdad. Y Cristo probó eso de manera extraordinaria. Bueno, ¿cómo entender? Al crear Dios seres libres y que puedan tomar sus propias decisiones, Él sabía que en algún momento su gobierno y sus leyes serían puestas a prueba, como nosotros ya decimos. Cristo vino a morir para salvar a sus seres pecadores. Cristo tiene dando prueba del inmenso amor que Dios el Padre y Cristo tienen por su creación. Cristo también cumplió la ley de Dios, probando que aún sus deseos
probando que aún sus deseos carnales eran contrarios a la ley. Por eso que yo digo, Jesús tenía deseos carnales como nosotros. Por eso la Biblia dice que en todo Él fue tentado, ¿verdad? Pero no desobedeció, no pecó. Siendo perseguido, no descumplió la ley de Dios. Y también cuando vino el tentador, lo resistió. Vino Satanás, tuvo su oportunidad. Bueno, ahora yo voy a argumentar. ¿Qué Satanás vino a hacer? Allá en Lucas 4, si no me equivoco, Satanás vino a ponerle delante de Cristo su visión, su manera de ver las cosas. Primera la cosa quería decir que quería hacer Jesús a desobedecer a Dios, mandando que las piedras se hicieran pan, o sea, quebrantando su ayuno. Y por ahí va. Después le mostró todos los reinos, ¿verdad? Y le dijo que le daría todo esto, porque todo esto le fue dado. Obviamente es mentira. La tierra no es de Satanás, es de Dios. Pero él fue echado aquí, sí, pero no es de él. Y Cristo resistió. Dios ama a su creación. Juan 4:8. Primera Juan 4:8, perdón. Primera Juan 4:8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la Biblia de nuevo confirma que Dios es amor y que todo el propósito de esto es por amor. Ok. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Dios tiene gusto, le gusta ser misericordioso, le gusta hacer el bien. Y entendiendo sobre el carácter de Dios y la nobleza, nosotros podemos ya concluir. Teniendo en cuenta que Dios ama su creación y deleita en bendecir, ¿cómo pudo haber hecho sabiendo de su caída? Esa es la pregunta base. Dios, al decidir crear el universo, sabía los problemas que tendría al crear seres libres. Y para que puedan vivir en armonía había necesidad de reglas de convivencia para que todos puedan estar en armonía. En tesis, por así decir, Dios, al crear, Él quería crear un universo con seres libres, con seres que pudieran convivir, para que sean felices. Eso es lo que Él quería. Sabía de los problemas. Pero primero Él proveyó el Salvador, Cristo Jesús, el que fue muerto desde el inicio. Primero proveyó esto. Después vino, obviamente, el pecado con Satanás. También cayó el hombre. Pero, ¿qué sucederá en el futuro? El universo está de ojos mirando hacia nuestro planeta, hasta la historia del pecado, hacia los frutos del pecado y los frutos de la ley de Dios. Y esto se está comparando. ¿Con base en qué yo digo esto? Con base en Apocalipsis. A ver. Apocalipsis 14. No, perdón. Apocalipsis 13. No, 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Quién estaba declarando que sus juicios son verdaderos y justos? Pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Oye, estaban mirando los frutos, ¿verdad? Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que son los ángeles mayores que están en el cielo, los 4 seres vivientes, se prostraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Amén quiere decir así sea, estando de acuerdo con lo dicho anteriormente.
Entonces aquí dicen que los juicios de Dios son justos. Ellos estaban ahí, los 24 ancianos, para juzgarle a Dios, para decir si su juicio era en realidad justo. Por eso estaban mirando los frutos de la ramera, de la iglesia falsa, de Satanás y de la bestia, y de los hijos de Dios. Estaban ahí mirando los frutos. Y cuando ven que los frutos de la maldad son en realidad maldad, y que Dios entonces toma su poder y hace justicia, ellos reconocen que Dios es justo. Y el gobierno de Dios, en fin, queda justificado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por personas que van a escoger morir de que desobedecer a Dios. Y esto nosotros vamos a ver en otras partes de la palabra de Dios. Apocalipsis 13, antes de que avancemos, Apocalipsis 13, 14, donde dice la Biblia el siguiente. 3:14, perdón. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios. Aquí está hablando de Jesucristo. El Amén, el que así sea, principio de la creación de Dios. Antes que Cristo diera el Amén, quizás Dios no había creado nada, porque no habría Salvador. Pero Cristo dijo amén, que así sea, entonces se inició la creación. Tomando el punto otra vez, Dios quedará justificado cuando personas de este mundo con todas las oportunidades de pecado escogen obedecer a Dios. Apocalipsis 17, 14, 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, que son llamados, elegidos y fieles. O sea, aquí hay una clase de personas que vencerán con Cristo. ¿Vencerá el qué? El pecado. Y también, obviamente, la bestia. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, iglesias, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, aquí hay una muestra viva de que la humanidad sí podía obedecer a Dios aún con sus fallas de carácter. ¿Por qué? Nosotros tenemos estudios sobre eso también en la página. Pero los 144,000 son 12,000 personas de cada carácter. Ahí habla, son 12,000 de cada tribu de Israel. Pero estas tribus que menciona el Apocalipsis no son las tribus de Jacob. Exactamente. Hay diferencias. Pero cuando Jacob murió, él describió de cada hijo suyo el carácter. O sea que cada tribu de Israel representa una clase de carácter. Entonces, los 144,000 son personas que alcanzaron a obedecer a Dios aún en vida, acá en la tierra, sin pecar, por la gracia de Cristo, obviamente. Son 12,000 personas de cada carácter. Entonces son una prueba viva para el universo de que la ley de Dios sí es posible obedecer y es la mejor opción, porque estos eligieron perder sus vidas aquí para ganar la de allá. Entonces quedará Dios justificado. Pero aún así, alguien dirá: pero yo no pedí para existir, para tener este proceso. En esto Dios quedará justificado, ¿sabe cómo? Dios nos da la vida.
Nosotros nacemos, crecemos y morimos. Y este ciclo es natural del ser humano. Todo el ser que naciere pues va a morir. Esto es lo natural. Lo que Dios ofrece es vida eterna. Y Él dice, Deuteronomio, a ver si yo puse acá el texto. Sí, Deuteronomio 30, 14. Dice así: porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, si uno escoge hacer el bien, pues vivirá para siempre. Pues si uno escoge el mal, pues naturalmente va a morir. Porque ya va a morir naturalmente. Entonces, lo que Dios ofrece es apenas una oportunidad de vida eterna. Pues la muerte ya es algo seguro. Como dicen un dicho popular, que la única certeza del hombre es la muerte, ¿verdad? Entonces, en esto Dios queda justificado, porque toda persona que vino a este mundo tuvo momentos en que se alegró, en que puede agradecerle a Dios por haber vivido. Entonces Dios quedaría totalmente justificado. Lo que Dios trae es vida eterna. Pues la Biblia dice, el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida y vida en abundancia. Traduciendo en vida eterna. Eso está en Romanos 6, 23. Concluimos entonces que Dios, sabiendo que el hombre iba a caer todo, pero aún así es noble, porque nosotros tenemos la oportunidad de respirar, de estar aquí, y aún tenemos la oportunidad de vivir, como tenemos la oportunidad de vivir para siempre. El que no quiere vivir para siempre, el que no quiere obedecer a Dios, pues puede tomar su camino y naturalmente va a la sepultura. Y con esto Dios no le va a castigar eternamente, como dicen algunos, no. Va a ser lanzado en el lago de fuego según el tiempo en que Dios determine, ¿verdad? Pero va a morir, va a ser destruido y jamás volverá a existir. La Biblia dice que será quemado y no quedará ni raíces ni ramos. Será destruido por completo, dejará de existir. Toda y cualquier cosa que existió de la persona pues dejará de existir. Entonces hoy usted tiene la oportunidad de aceptar este Dios, este Jesús también, Hijo de Dios, y tener la oportunidad de vida eterna, o quedar donde estés y morir una vez, después enfrentar el juicio final y morir dos veces, porque la Biblia dice que esa es la segunda muerte. ¿Dónde está esto? Apocalipsis, a ver si encuentro aquí, Apocalipsis 19. A ver si es. No, creo que no es Apocalipsis 19. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:14 dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es la segunda muerte. Entonces murió, fuego eterno, jamás volverá a existir. Usted está delante de una decisión hoy. Vivir para siempre, obedecer a Dios, perder quizás algunas cosas en esta vida terrena, y vivir para siempre tal como Dios planeó desde el principio, como los ángeles hoy hacen y los otros planetas donde hay obediencia a Dios. Usted puede escoger hacer parte de esta familia celestial o seguir su vida y quizás perecer en la segunda muerte. Dios no es injusto de castigar a nadie como por 100 años de pecado, castigarle por la eternidad. Esto no es justicia.
ni para nosotros que somos pecadores, quizás para Dios, imagínense para Dios. Entonces, la historia del pecado, aunque para nosotros es duro a veces luchar contra el pecado, pero estamos libres para escoger nuestros caminos y escoger entre la vida y la muerte, como dice la Biblia. Aquí yo he puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. Somos libres. No tenemos que culparle a Dios de nada, porque la creación de Dios es de una nobleza inimaginable. Dios quiere seres felices, pero para que seamos realmente felices, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios como en el cielo. Y si nosotros nos fijamos que los mandamientos son para el bien de la humanidad, y son para el bien de los seres, y no tanto para una adoración a un Dios que sea quizás vanidoso, no, el mandamiento es mejor para nosotros. El mandamiento del sábado, del descanso, es para nosotros, ¿verdad? Él honra padre y madre y todo esto. Es para nosotros. Lo que Dios pide es respeto por su nombre, reverencia, que el primero, segundo y tercero mandamiento. Que tengamos reverencia, que respetemos, porque es el Creador. Tampoco vamos a respetar. Pero los demás son para nosotros. Los demás mandamientos son para nuestras convivencias, para que el universo quede en orden. Pero la historia del pecado va a terminar. Dios será justificado en todos sus hechos. Y tú y yo, ¿dónde estaremos? ¿De qué lado de esta historia estaremos? ¿Al lado de Satanás, en el lago de fuego, para ser destruido? ¿O al lado de Cristo, en el cielo, o en la nueva tierra y nuevo cielo que va a ser creado? Con perfecta armonía, perfecto respeto, tolerancia, amor, paz, alegría, algo maravilloso. Entonces, esta es la cuestión que nosotros presentamos hoy aquí. Y tú y yo estamos delante de una decisión. ¿Y cuál es la característica de los que Dios considera santos y aptos para habitar con los seres celestiales? Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La regla base para tú y yo, para que seamos salvos, para que podamos habitar entre ellos, es guardar los mandamientos de Dios, aquellos 10 que Dios escribió con su dedo y que fue presentado a Moisés. Y tener la fe de Jesucristo, aquella fe que prefiere morir que desobedecer a Dios. Obviamente, tenemos que creer en Cristo Jesús, en la muerte de Él para nuestra salvación, y entonces estaremos en el camino para la salvación. Toda y cualquier religión que no predica los 10 mandamientos, los 10, pues no está apto para entrar en el cielo. La justificación es por la fe y cada uno será juzgado según su propio entendimiento. Pero las instituciones que predican el error, pues no tendrán salvación. Si usted necesita oración, tienes algún pedido, quiere entrar en contacto con nosotros, quieres una visita, pues hable con nosotros. El número de contacto es más 595-984-982-526, Paraguay. Más 595-984-982-526. También estará en el YouTube, en la descripción, el número de contacto. Que Dios pueda bendecir a sus vidas en el nombre de Jesús.